Bueno, estamos acá con Seba, ambos en Córdoba, pero en Córdoba de diferentes territorios. Y un poco la idea de este espacio o el impulso desde el que surgió fue el de poder compartir. A veces siento que en mi práctica me quedo un poquito atrapada en ciertos lugares, en ciertas geometrías, y siento que es muy sano el poder abrir un poquito la escucha y alcanzar otros territorios, otras maneras, otras prácticas astrológicas, otros enfoques y nutrir lo que necesitamos para seguir caminando. Así que muchas gracias, Sebas, por aceptar la invitación. Y no sé, se me ocurre que tal vez puedas compartirnos algo de lo que está en ti hoy, de cuál es tu práctica, lo que quieras compartir. Ujú. No. Gracias también por la invitación. Justo yo estaba en un proceso de pensar, esto es para mí una inauguración de un ciclo de diálogos que lo venía ahí gestando, que tengo varias ideas con amigos, qué sé yo, y gente que me parece interesante. Justo aparece tu propuesta, traes algo que me parece que me genera una curiosidad, así que buenísimo, bienvenido el encuentro. Yo estoy en Córdoba, Argentina. No por suerte no donde están los incendios, sino un poquito más al sur. Eh, Hace varios años ya me dedico a la astrología, doy consultas, doy clases, formaciones, y me especialicé bastante en dos puntos astrológicos que son Quirón y la Luna Negra. Los uso mucho dentro de mi práctica, dentro de mis lecturas, y también doy formaciones al respecto. Em, Eso. Hay algo Mm. de que me parece, Arminda, me convocaste justo cuando yo estaba pensando sobre el propósito, a que charlemos sobre eso, me pareció muy interesante. Y también me gustaría que cuentes un poco tu mirada en general sobre los ciclos, que es una visión bastante interesante. Me gustaría que nos cuentes algo de eso también durante la charla de hoy. Dale, Cosas vamos a ver charlaré. cómo lo engarzamos. Igual me parece muy interesante esta especialización tuya en Quirón y en la Luna Negra, porque de alguna forma cuando abrimos esa pregunta, que lo especifico, tal vez no lo nombré antes, la idea de este espacio que compartimos con Seba es elaborar diferentes variaciones, diferentes capas de lo que solemos llamar el propósito, que bajo mi perspectiva suele estar muy colonizado por diferentes programas mentales y por, bueno, eh, digamos que toda una serie de estrategias que nos sacan de lo que realmente es este estar en la vida e ir descubriendo de a poquito, ¿no? Yo no tengo claro qué es el propósito, parto desde ahí y me gustaría conocer la manera en que tú lo abordas y que puedo traer ciertos puntos de la carta que a mí me parecen que se configuran como la naturaleza dármica de nuestro pasaje por esta vida. Pero creo que justamente Lilith y Quirón traen algo de esto, sobre todo en mi experiencia, lo quironiano, con Lilith no tengo Ujú. tanta relación, digamos, si bien la tengo en cuenta. Pero bueno, si te apetece podemos empezar por ahí y en algún punto retomo y vemos qué puedo decir sobre mi práctica cíclica y lo que vengo Dale. experimentando con eso, ¿sí? Dale, si no, igual te lo traigo así tipo modo entrevista. Sí, Bueno, contame ahora. está bueno. Em, sí, es lindo lo que decís porque de alguna forma creo que lo interesante de lo que podemos hacer desde la astrología respecto a esta pregunta por el propósito del otro tiene que ver con cierta orientación, de alguna forma la creatividad del otro, de quien nos consulta, será la que pueda de algún modo componer un propósito con toda esa complejidad que habita Mm. en su carta. Y quizás lo que podemos hacer desde lo astrológico es cierta orientación. Bueno, mira, si vas por este lado, vas a entrar en contacto con algo de lo que tiene que ver con tu propósito. Y incluso por ahí también es interesante para escuchar qué trae el otro, ¿no? Como
tengo un proyecto de hacer tal cosa. Bueno, esa tal cosa, ¿cómo la vemos astrológicamente? Y la vemos ligada con qué, con algo más de el refugio, el resguardo, un lugar de seguridad, o la vemos entrando en contacto con algo más expansivo, de apertura y de crecimiento. Mm. Este proyecto que tengo, ¿es un proyecto que me refugia o es un proyecto que me permite encontrar un lugar en el mundo y desplegarme? Digo, condición fundamental para que haya algo del propósito circulando, ¿no? Mm. Y después también hay algo que me parece re interesante, que es que cuando hay algo de esto que vinimos a hacer, entre comillas, al mundo, que está muy lejos de nuestra realidad, que no tiene nada que ver con lo que hacemos, vienen los tránsitos astrológicos, nos golpean la puerta y nos dicen, che, ¿qué estás? Disculpame, ¿en qué estás vos, querido? Y en general, cuando estamos en otra muy diferente de aquella situación, cosa, indagación, exploración que vinimos a hacer, hay algo que se vuelve crítico, ¿no? Entonces, muchas veces algo de nuestro propósito va a aparecer a través de las crisis. Esto en términos astrológicos muchas veces tiene que ver con lo que trae la línea de nodos. Los nodos Ujú. lunares, desde cierta mirada, serían como lo que más a grosso modo habla del propósito en mi lectura. Em, e insisto, no es lineal y tener el nodo norte en Piscis no quiere decir que tenga que volverme poeta, pero sí que de alguna forma algo de lo que yo tengo que aprender tiene que ver con el universo del agua, de lo sensible, de lo emocional. Si tengo el nodo norte en Aries, mi aprendizaje tendrá que ver con algo de la fuerza, de la potencia, de lo masculino. Y de alguna forma esto nos introduce en algo que para mí es maravilloso de la astrología, que es que lo que para alguien puede ser un lugar de seguridad, de resguardo y de refugio, para otra persona puede ser el lugar en donde su alma crece, aprende, se despliega y se enriquece. Entonces, no hay una respuesta común para todos y para todas. Quizás sí, lo más parecido a la respuesta común sea poder entender esto o tomar algo de esto, de lo que yo vengo a hacer a esta vida es único y singular. Y hay algo de eso que yo vengo a hacer a este mundo, que tiene sentido para mí, que compone conmigo, que tiene que ver conmigo, lo tengo que descubrir por mí misma, por mí mismo. La astrología nos aporta en ese sentido porque justamente tiene una mirada muy precisa sobre lo singular, sobre lo que nos distingue. Cada cual es diferente, esto es, cada cual tiene una carta distinta y los planetas en su carta dialogan de una forma particular y elaboran ciertas posibilidades que después, en la materialidad de la vida de cada quien, en lo concreto de la vida de cada quien, pondrá en juego una partecita de, por ejemplo, lo libriano, ¿no? Libra es el infinito dividido 12. Entonces, ¿qué parte de Libra pongo en juego yo a la hora de tener la luna en Libra, el sol en Libra, el nodo norte en Libra? ¿Cómo se pone en juego lo libriano en mí? Bueno, hay infinitos modos, ¿no? Porque infinito dividido 12 sigue dando infinito. Sí, y estás abriendo un montón de temáticas diferentes, ¿no? Que al Sí. final, por eso me interesaba también este tema, porque siento que tirando podemos ir a muchas capas. Una de ellas es esto que has nombrado del aspecto singular. Tú me preguntabas sobre mi visión, mi enfoque, mi práctica en relación a la ciclicidad, al ir caminando a tiempo real con los planetas y con su astronomía también, no solo con su astrología. Y yo siento que justamente algo de este compromiso tiene que ver con ir desyerbando nuestra singularidad, Mm. ¿sí? En el sentido de que a través de ese compromiso, de la repetición y de la variación en la repetición, pues podemos ir descubriendo aspectos de lo que, de cómo nos manejamos en la vida que tal vez no son tan singulares como parecía. De alguna manera es como si los ciclos nos invitaran a descreernos. Veo el correlato con esto que traía de tránsitos planetarios poderosos que nos cuestionan. Esto que decía, nos llaman a la puerta y, hey, ¿qué onda, no? Hay Ujú. algo así. En el ciclo de Venus, que es un proceso de descenso y ascenso, por ejemplo, hay mucho, a- a- hay mucho peso en esta idea del descender, del desarticular, del desenfocar, de cara a conectar con un espacio subterráneo
donde sí que puede enraizarse nuestra singularidad. Ujú, Esto en el territorio más práctico puede ser el darnos cuenta de que estamos sosteniendo ciertas conductas, ciertas formas, ciertos modelos que en realidad no nos permiten ser quienes somos, ujú, nos permiten conectar con el gozo. Siento que de alguna ujú, forma cuando hablas de creatividad, ujú, también el, el foco se va hacia ahí, hacia qué nos realiza, qué nos hace sentir somáticamente funcionales. ujú. Am, Está buenísimo. Y muy en consonancia con algo de lo que nos traen los nodos que vienen, ¿no? Entre ese nodo sur en Virgo y ese nodo norte en Piscis, que es un poco también el marco en el cual estamos pensando sobre el propósito. Y es lindo porque desde mi mirada los tres puntos que quizás más centralmente hablan del propósito, de cierto para qué, de cierto lugar como existencial en donde yo conquisto ese despliegue sobre el mundo que me permite aparecer, y esto que traías en términos de Dharma, ¿no? Como a dónde está mi propio camino, pues desde mi mirada tienen que ver con el Sol, con el punto opuesto de Plutón y con el nodo norte. Y en los tres casos hay un gran trabajo, un trabajo fundamental para poder de alguna forma acceder a estos puntos o ponerlos en juego de una forma virtuosa y prodigiosa en la vida, que tiene que ver con conquistar algo de su punto de partida. El punto de partida de lo solar es lo lunar, el punto de partida ujú, el opuesto de Plutón es Plutón, y el punto de partida del nodo norte es el nodo sur. Y hay todo un trabajo que tiene que ver con llegar ahí. Lunarmente es registrar cuáles son mis necesidades emocionales y encontrar la forma de satisfacerlas. Con Plutón hay algo del orden de reconocer el propio poder, y esto implica reconocer los miedos más profundos, reconocer lo inconsciente, el lugar de lo inconsciente, algo del cuerpo y los ciclos del cuerpo, las pulsiones y los impulsos más profundos que tenemos, que muchas veces tienen que ver con lo sexual, con lo libidinal, ¿no? Con esa potencia de lo plutoniano, reconocerlo y darle también un buen lugar para poder ir a ese punto opuesto. Y lo mismo con el nodo sur. ¿Con qué vengo? ¿Qué información traigo? ¿Qué hay en mí que voy a estar desarrollando, que voy a estar desplegando? Pero tengo que llegar a ese punto de partida, lo cual muchas veces es complejísimo. Digo, en el caso de la luna podríamos pensar en lo difícil que es nacer, crecer y desarrollarse en este mundo, sea donde sea que nazcas, la complejidad que hay de esto, de tener un pequeño cuerpito de bebé que va a atravesar toda una infancia, sin dudas con dificultades, con ciertas turbulencias que nos dejan muchas veces marcas que a veces hacen que haya lugares lunares medio comprimidos, colapsados. Entonces esto, una de las primeras conquistas tiene que ver con poder, de alguna forma, terminar de llegar a esa sustancia sobre la que vamos a estar trabajando. mm, Me gusta hacer el paralelo con la alquimia, ¿no? Esta idea de transmutar el plomo en oro. Y de alguna forma lo que traería los procesos de vinculación con el propio propósito tienen que ver con algo de esto alquímico. Mi punto de partida tiene que ver con lo lunar. Mi plomo es esta luna, es este primer contacto con la sustancia. Y en mi trabajo con eso podré ir desarrollando las condiciones que me permitan desplegar este propósito, más ligado astrológicamente al Sol, más ligado astrológicamente a Plutón y su punto opuesto y a los nodos. Lo lindo de pensar, me dejas traer perdón, algo? sí, Am, Siento que uno de los grandes peligros de la idea del propósito es ujú, justamente algo que puedo leer en las interpretaciones que hagamos de lo que tú acabas de decir, ¿no? En el sentido de que son interpretaciones posibles, que es esta idea de que estamos llegando a algún lado, que por un lado es así, ujú, pero que por el otro también puede reducir muchísimo la percepción de lo que realmente está haciendo y de cómo podemos abrirnos a un despliegue que sucede independientemente de donde estemos, en el sentido de que siento que hay algo del propósito que codificado en los programas de nuestro tiempo actual, de nuestra cultura, de cómo nos hemos criado, trae una gran carga de éxito, de logro, de arribar a un puerto. claro,
Y sinceramente, si bien me encanta lo que estás trayendo y considero que es muy fino, me Ujú, parece importante colocar este subsuelo ujú, de justamente un subsuelo cíclico, ujú, espiralado, en el que decimos, bueno, sí, estamos en esa labor eh, íntima con lo lunar, con toda la ujú. complejidad que eso trae, y hay algo de la función solar que trae coherencia a nuestra existencia y tiene sentido caminar hacia ahí, y al mismo tiempo no estamos tratando de llegar a ningún lado cerrado, porque en cuanto Claro. el propósito se configura como algo cerrado, Ujú, entonces jamás vamos a poder vivenciarlo o habitarlo, ujú. porque nunca vamos, es como si lo pusiésemos fuera de nuestro propio despliegue. ¿Me explico? Claro, tal cual. Es hermoso lo que traes, y es verdad que en lo que estaba diciendo estaba una ambigüedad en donde podía interpretarse que había un lugar de llegada, eh, pero pensemos en el nodo norte como la brújula, ¿no? Mm, ¿Hacia dónde estoy yendo a encontrarme conmigo mismo, conmigo misma? ¿Hacia dónde me despliego? Y ese despliegue, si todo sale más o menos bien, es un despliegue que no termina, que no se acaba, que no ujú, culmina. En ese sentido, hay algo que traías, ¿no? Cierta pregunta si la luna negra juega en algo de esto del propósito. Hay algo de la luna negra que tiene que ver con, de alguna forma, el modo en el que tiene de producirse el deseo, que es este modo en donde llega a nosotros incesantemente una energía que nos lleva al movimiento. Hacemos lo que podemos, ¿no? A veces nos inhibimos, a veces le damos lugar, pero incesantemente está llegando a nosotros una energía que va a buscar moverse, ¿no? Algo que podríamos llamar la vida, algo que podríamos ponerle muchos nombres, pero que es esta fuerza incesante que incesantemente pide justamente un movimiento. Cuando puedo más o menos sintonizarme con mi propósito, hay algo que se produce que es el encuentro con la posibilidad de que esa energía que llega a mí incesantemente tenga una dirección más o menos virtuosa, más o menos orgánica, más o menos prodigiosa, y que en esa dirección vaya produciendo algo. De alguna forma, la luna negra da cuenta de que siempre hay algo misterioso en este proceso de hacia dónde dirijo esa energía, siempre hay algo ahí que nunca termino de entender del todo, que nunca termina de cerrar del todo, y que hay algo incesante, que no se trata de poder llegar a concluir un proceso, que esto sería como una mirada muy saturnina, ¿no? O mm. bueno, llego, alcanzo un lugar. También es cierto que en muchas ocasiones hay una inhibición fundamental de muchas personas que es justamente no poder llegar nunca a ningún lugar. Quizás hay algo que podría nombrar que tiene que ver con poder comprender que a veces el éxito es justamente estar caminando. ¿Qué es alcanzar el éxito si no poder estar en un camino que más o menos tenga que ver conmigo? Y digo más o menos porque siempre hay ajustes, posibles reacomodamientos, pero el éxito no tiene que ver con un llegar a un cierto lugar social o con algo que justamente se termina, sino con que pueda haber un movimiento posible. Perdón, se me cruzó esto porque Está trabajo buenísimo. muchas veces con consultas regulares y a veces es un tema, ¿viste? La imposibilidad de decir, che, lo logré, acá estoy. Soy ilustradora, soy astróloga, soy abogada, estoy en el camino. Y Mm. tengo muchas posibilidades, sí, sí, el camino es infinito, pero ya estoy en el camino. Para mí esa Algo es de... una gran pregunta. Perdona. Sí, dale, Ujú, dale. ¿viste? No, que digo que algo del cambio de estado, ¿no? Y que habilita ese otro tono. Digo, el tono estar persiguiendo y el tono llegué, ¿no? Poder relajarse un poco más. Algo de eso. En somática decimos que hay cuatro, siempre traigo esto porque considero que es muy útil el repetir principios de nuestro desarrollo que, que nos permiten, como tú dices, ¿no? Estar en contacto con una dimensión más orgánica en nuestro camino. Y en somática hablamos de que hay cuatro principios del movimiento, que son Ujú. el ceder, el empujar, el alcanzar y el tirar. En un bebé es muy fácil de ver porque está el momento en el que cede hacia la gravedad, hacia la tierra o hacia el cuerpo de sus figuras de cuidado y entonces va desarrollando un tono justamente
un tono dinámico, un tono que está en continua vinculación y transformación. A partir de ahí, de ese ceder, de ese encuentro, el ceder es lo que permite el encuentro y la diferenciación al mismo tiempo, aparece la posibilidad del empuje. Y Ujú, el empuje ya habla de, de una experimentación muy propia, muy singular, y de una claridad de propósito en algún punto, ¿no? Imagínate el bebé que empuja para levantar su cabeza y poder mirar allá donde está mamá, ¿no? Luego claro. viene el alcanzar, que es esa posibilidad de movilizarnos hacia aquello que nos atrae, que nos gusta, Ujú, y finalmente el tirar, como podemos tirar hacia nosotros como un gesto de alcance. Está muy vinculado ujú, estos dos gestos, estos dos movimientos, ¿no? Y, y siento que hay algo de este ceder justamente que tiene que ver con esa celebración, con ese poder ujú, descansar en lo que está presente y a partir de ujú, ahí convocar lo que viene después. Y en este sentido, si me dejas agregar ujú, eh, un elemento astrológico más de cara a la escucha de nuestro camino dármico, de nuestro propósito, como cada quien quiera llamarlo. Simplemente también se me ocurre que lo podemos nombrar como esa manera de caminar en la que nos sentimos en coherencia o que nos sentimos, sí, en un proceso de realización que tiene, como dices, sus fases, ¿no? Y creo que ese punto es el viaje de la Luna a Venus también. O sea, como un, tal vez se me ocurre como un puente hacia el sol, ¿sí? ujú, Cómo podemos permitir que a través del tiempo y el conocimiento de esas dinámicas, esos mecanismos lunares que nos mantienen más o menos atrapadas en ciertas formas, en ciertos mecanismos también, cómo podemos ir conociendo esto con mucha benevolencia para abrir la puerta a una dimensión más creativa, justamente. Y más de ese ceder. Parece que una tuviese que empujar y que alcanzar y que lograr, cuando en realidad cuando una cede aparece, ese es el magnetismo venusino, ¿no? Este aspecto del poder recibir y añado a lo que tú has dicho, recibirse. Para mí, ujú, como te decía antes, también es una gran pregunta y me conmueve mucho cuando ujú, aparece en consulta a alguien con esta cuestión de, bueno, y yo para qué sirvo, ¿no? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? Como si yo fuese un oráculo. ujú, Y para mí hay una gran pregunta ahí de, ¿cómo ujú, hago para poder mirar a esta persona con la suficiente lucidez como para que sienta que la estoy mirando de verdad? ujú, Y que hay muchísima belleza en su naturaleza tal cual es en este momento y que no hay que hacer absolutamente nada ujú, para que podamos descansar en ese valor e ir recibiendo eso que necesitamos para desplegar de manera, lo que tú has dicho, efectiva, ¿no? Hay una ujú. dimensión muy práctica de la experiencia como el comer, el tener una economía sostenible, o sea, hay una dimensión muy práctica del propósito que también tiene que ver con el sostenernos en el camino. No sé cómo ves esto tú. Me parece muy hermoso todo lo que traes y creo que una de las grandes complejidades respecto del propósito es que no tiene tanto que ver con la voluntad. ¿Qué Mm, lleva a ese bebé a levantar su cabecita? ¿No? Hay un pulso del propio cuerpo y de la propia vitalidad que están buscando algo en ese movimiento. Y en general en el propósito lo que nos vamos a encontrar es que busca la vida en nuestra vida, ¿no? Que busca mm, algo que no entendemos, que no manejamos y que no controlamos a través de nuestra vida. Y entonces tenemos ese pulso que viene desde adentro que se encuentra necesariamente con algo que más o menos prodigiosamente llega desde afuera hacia nosotros. Quiero decir, el alimento, los frutos, la sustancia que nos permite seguir creciendo y seguir desarrollándonos, algo de esos cuidados de esa madre, ¿no? Ese encuentro entre un misterio que viene de adentro hacia afuera y un misterio de afuera hacia adentro que nos permite existir. Entonces, claro, la gran complejidad del propósito es que de alguna forma es lo más íntimamente mío sin ser propio. Es algo que me habita, es algo a lo que de alguna forma llego, entro en contacto con eso. Y acá tenemos
esto que trae mi investigación puntual respecto de la luna negra, ese pulso ciego y misterioso que me atraviesa y que me lleva a... Y al mismo tiempo, lo que de alguna forma se pone en juego con todo lo que estábamos charlando recién, de la dificultad de por ahí poder entender que el propósito no lleva a ningún lugar, tiene mucho que ver con Quirón. Por muchas veces lo que intentamos a través de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de nuestros movimientos es recuperar algo de esto perdido. Quirón nos dice, te caíste del paraíso, e intenta ser un lugar por donde yo voy a buscar recuperar ese paraíso perdido. En algún momento del camino me doy cuenta de que ese paraíso no tiene recuperación posible. Y en ese momento hay algo de poder vivir un poquito más cerca del propósito en estos términos que lo traíamos recién. Cuando ya el propósito no es recuperar el paraíso, sino vivir esta vida que tengo por haberme caído del paraíso, habiéndome caído del paraíso. En ese sentido, también Quirón participa mucho del propósito en esa doble cara, y que en muchas ocasiones lo que va a pasar con Quirón en relación al propósito es que ahí a donde me lastimaron, algo engancha, me permite pivotear y encontrar un lugar desde donde yo puedo brindarme al mundo por algo de esta herida, en la que yo de alguna forma pude engarzar algo y hacer ese pivot. Quiero decir, a mí nunca me escuchaban de niño, ¿no? Tengo Quirón en Géminis, ponele. Y entonces trabajo con la palabra y con la comunicación y con la educación. Y me dedico a escuchar niños. A mí me lastimaron el cuerpo, Quirón en Tauro. Entonces me dedico a acompañar a personas que recibieron una herida en el cuerpo, porque aprendí algo cursando esa herida, ¿no? Me enganché de algún modo con esa herida y eso me permitió hacer este movimiento. No tiene que ver con lo que me hicieron, tener este talento o esta capacidad, sino con lo que me permitió sobrevivir a lo que me hicieron. Que esto en el mito de Quirón es muy claro, a Quirón lo abandonan y lo que le permite ser quien es que lo adopta Apolo. Esto que le permite a Quirón sobrevivir le da un destino. Entonces a veces en nuestro propósito también nos encontramos esto. Marca nuestro propósito, lo signa, porque signa también de alguna forma nuestro destino, aquello que nos permite sobrevivir a lo que nos pasó, a lo que vivimos, a lo que nos dolió. Mm. Sí, y en ese sentido, siento que te pones sobre la mesa dos cuestiones, o yo lo recojo así. Una es que eh, estamos hablando de un proceso integrativo, ¿sí? Parece que cuando empezamos a trabajar arduamente con nuestra dimensión lunar, uno tiene que deshacerse de un montón de cosas, de acuerdo al elemento, al posicionamiento, a los aspectos de nuestra luna. Poniendo un ejemplo, estas semanas he estado con muchas cartas con luna en aspecto duro con Mercurio. Ujú. Sí, entonces ahí hay necesario un replanteo sobre el lugar del análisis de la palabra, inclusive de la respuesta, de la velocidad de la respuesta. Eh, sí, hay algo que necesita deshacerse, pero al mismo tiempo, como ese deshacimiento es un proceso integrativo, no es una destrucción, sino es una disolución en un complejo o en una complejidad mayor. Creo que esto también puede traer una suerte de relajación, ¿m? Sobre todo a nivel corporal, no se trata de dejar de ser esto que soy, sino se trata de permitir que esto que soy entre en diálogo con aspectos más evolutivos, más experimentados, más maduros. Me da miedo usar ciertas palabras que puedan volver a traer esta sensación de tengo que alcanzar una mayor maduración de mí misma, ¿no? Mm, Sí, en sí. cierto sentido, parte de nuestro proceso vital tiene que ver con algo de esto que señalás, ¿no? Como de poder entender que no hay una meta que alcanzar. Pero en cierto modo, no vamos a terminar de buscar esa meta que alcanzar hasta que no encontremos una resignación muy profunda, ¿no? Esa rendición Mm, quironiana. mm, Entonces, de cierto modo, no hay mucho que hacer, no tiene tanto que ver con cómo lo comuniquemos, sino con algo de lo que cada cual va a poder entender. E incluso a nosotros nos pasa, ¿no? A vos, a mí nos pasará en ciertos ámbitos creer que si llego a, no sé,
comprarme tal cosa, tener tal lugar, chuchuchu, podré tener esto que me falta, ¿no? Como son cosas que son muy propias de nuestra construcción psíquica y Mm. emocional. Entonces, nada, nos abracemos en eso. Em, Te agradezco que lo traigas, Seba, porque a veces, sí, a veces se me olvida que al final hay funcionamientos, hay maneras con las que Ujú. nos hemos configurado, ¿no? Sí, Y y que un poco en esto que, perdón, dale, dale. dale, no, dale, dale. Que en esto que vos traes de lo cíclico, muchas veces lo que pasa es que necesito pasar un montón de veces por un lugar para poder conquistar algo y desde ahí seguir como en en algo más espiralado, ¿no? Entonces Ujú, eso, como también ser compasivas con nosotros mismos, en cuanto a que a veces sí vamos a interpretar eso así y vamos a buscar alcanzar una meta y vamos a necesitar desilusionarnos muchas veces antes de abandonar la ilusión, como una forma de entender el mundo. Eso, nos abracemos en eso. Es parte. mm. Es como algo re Quirón Saturno. Sí, y la otra cosa que quería decir antes y que siento que viene muy a colación de esto que estás trayendo es la cuestión de la funcionalidad, que es algo muy solar y que tiene que ver con esa integración. Como en ese camino, en esos viajes tan bonitos que tú has trazado, realmente los he visto dibujados como vectores en el espacio, ¿no? De el punto Ujú. opuesto a Plutón, de Plutón hacia el punto opuesto, de la Luna al Sol, ahí cada quien puede traer a la memoria su carta natal y observar ese viaje, que es un viaje tridimensional, porque si realmente dibujamos nuestra carta en el espacio y colocamos el este, el ascendente, aquí voy a intentar nombrarlo de manera clara, siento que no estoy muy clara últimamente, si nos colocamos en el territorio en el que nos encontramos mirando hacia el este, imaginamos que allá está nuestro ascendente y a partir de ahí pintamos nuestra carta natal. Siento que es muy bonito traer estos viajes porque de alguna forma eso nos apoya a la hora de darnos cuenta de que estamos dialogando, de que estamos en una danza y que hay una funcionalidad, lo que quería traer en esa danza. Para mí es una cuestión de cómo se siente esto de estar en una funcionalidad solar, en un camino de propósito. Y te lo pregunto personalmente a ti, ¿cómo lo registras corporalmente? ¿Cuáles son esos indicativos que a lo largo de la vida has sido como, pum, notando que, que mm, que te señalan que es por ahí? Es hermoso esto que traes porque muchas veces hay algo muy nebuloso en relación a estos temas y la distancia entre el propósito y la fantasía puede ser muy pequeña. Digo esto en términos reales, ¿no? Puede ser que haya muy poca distancia entre esto que a mí me permite una realización, una expansión profundísima y mi fantasía. Puede estar muy cerca una cosa de la otra. Hasta quizás sea haciendo exactamente lo mismo solo que con un objetivo emocional o subjetivo diferente y que obviamente va a cambiar mi práctica. Por ejemplo, parte de lo que yo hago es vincularme con lo terapéutico y en algún sentido creo que nos pasa a todos los terapeutas y a todas las terapeutas que buscamos curar a mamá. Y entonces hay algo ahí que está en el orden de la fantasía y que vamos a poder, bueno, no. Y en algún momento abandonamos esa fantasía de querer sanar a mamá o a papá o a una abuela, ¿no? Como siempre hay alguien de la propia historia que es un destino en nuestras fantasías terapéuticas y que nos lleva muchas veces a algo que tiene que ver con una cierta desesperación de querer sanar a todo el mundo. En algún momento algo de esto se puede dejar de lado y esta fantasía cede, dejando lugar a algo que resulta muy satisfactorio para quienes siguen siendo terapeutas, que es acompañar a otros, poder escuchar el dolor de un otro, traer algo que aporte cierto sentido, dar una devolución que permita encontrarse con otras partes y producir otras cosas en la vida, o acompañar. Entonces eso, la distancia entre la fantasía y cierto lugar de propósito puede ser muy pequeña. Y esto que traes como pregunta me parece brillante como un identificador de cómo me doy cuenta que estoy en contacto con algo muy profundo de mi alma y de mi espíritu
y no estoy flasheando cualquier cosa, la fantasía pura. Y ese registro del cuerpo creo que es la herramienta más precisa. En mi caso en particular, hay algo de eh, cierta sensación, bueno, en principio mencionaría, ¿no? Cierta alegría, cierta felicidad, una calma. Hay algo de ese encuentro con, como que de alguna forma, hay una frase de Nietzsche que es, cuando el cuerpo encuentra el camino, baila. Y Mm, creo que hay algo de eso, ¿no? Que cuando se encuentra ese camino, digo, hacíamos este trabajo de decir, bueno, para propósito es un camino y es una dirección en ese camino. Ok, bueno, el registro es que cuando el cuerpo encuentra el propósito, baila. Y esto quiere decir, los movimientos ya no son tan tensos, sino que tienen cierto diálogo con lo que está pasando y cierta escucha, no solo de lo que está pasando afuera, sino de lo que está pasando adentro. Y en eso los movimientos tienen un componente placentero, un componente de disfrute. En, en mí personalmente, no sé si esto se puede llevar a todos los casos, pero en mí personalmente siempre que hay algo del propósito en juego, se me presenta muy fuertemente cierta cosa de algo desbordante que me toma y bueno, apareció. Creo que porque tengo el sol conjunto a la luna negra y también está Lilith, está mi luna natal, entonces hay algo de la luna negra muy fuerte para mí. Pero sí de alguna forma creo que cuando nos encontramos profundamente con lo que somos, la experiencia es una experiencia de entrar en contacto con algo que no controlamos, que no entendemos y que nos excede. Entonces, algo de esa sensación también, ¿no? Que es un poco sobrecogedora, pero a la vez puede ser muy placentera. Digo porque no solamente vamos a encontrarnos, siento yo, y esto me pasa y creo que es algo que está bueno tener presente, no solo nos encontramos cuando hay algo del contacto con el propósito, con sensaciones corporales agradables, a veces también puede haber miedo, un tipo particular de miedo, y puede haber esta sensación de lo abrumador, de lo desbordante, de lo excesivo, que esto, ¿no? Como, estoy a punto de tirarme en paracaídas, me pasan un montón de cosas en el cuerpo. Acá entraría Lilith también, ¿no? Este encuentro con el propósito que de alguna forma involucra esa energía vital que incesantemente llega a mí. Cuando llega a mí esa energía vital hay algo de este orden de lo que nos toma el cuerpo. Entonces a veces también a veces frente a eso muchas personas retroceden, o muchas veces todos y todas retrocedemos frente a eso porque es un montón, porque es abrumador. Tener en cuenta, no es que hay que forzarse a tirarse igual al paracaídas, puede darme miedo, puedo no querer hacerlo, pero tener en cuenta que es parte de lo que es natural sentir, por decirlo de alguna forma, un poco tosca, pero bueno, nos pasa eso, se vuelve mm. abismal. Qué bonito, gracias por compartirlo de esta manera. Me devuelve a la pregunta de, bueno, ¿y cómo registro yo? Y tal vez este sea un buen ejercicio que podemos proponer a quienes nos escuchan. Am, ¿Cuáles son los pequeños factores somáticos que nos hacen sentir en casa? En la casa de la vida, que es también el recipiente por el que el misterio va encontrando sus corrientes, sus manifestaciones y sus maneras a veces toscas, como dices, ¿no? Concretas. Creo que esta pregunta también de alguna forma lleva el foco hacia nuestra solaridad. Pienso en mi sol en Virgo, por ejemplo, y sin duda hay algo del detalle, de lo pequeño, de ese espacio prácticamente invisible en el que de repente hay esa sensación de comunión. Me viene a llamarla así, algo de eso abisal. Para mí hay un descanso en eso que es transbordante. Mm, Me parece un bonito ejercicio, la verdad que sí. Está Bueno, buenísimo. algo que te quede por ahí en el tintero. Sí, a mí una cosa, y ya ahí si quieres vamos encontrando un cierre. Me resulta muy útil, eh, porque para mí es importante el favorecer prácticas astrológicas
que apelen a eso, a lo funcional, a lo útil, a lo que no solo queda en la cabeza, sino también en el día a día. El notar las resistencias que el elemento y las características de nuestro nodo norte genera internamente. Quiero decir, me apoya el notar que hay algo de una dimensión poco favorecida hacia lo que no quiero ir en relación a este punto por la importancia que le hemos dado en esta conversación, ¿no? Y al mismo tiempo me funciona darme cuenta de cuán pegada a veces me coloco o me siento en relación a ese nodo sur. Y ahí aparece un discernimiento de, de notar, tal vez no que estoy yendo en esa dirección, sino que estoy sintiendo una resistencia que me informa de que hay algo de esa dirección del nodo norte que se está volviendo tangible en mi vida, sobre todo cuando hay tránsitos que tocan esos puntos, ¿sí? De manera como muy evidente, o en los retornos nodales, los retornos inversos, lo que sea. Entonces, bueno, simplemente como traer estos lugares que a mí me son funcionales y que considero que son muy importantes también en consulta, porque una de las cosas que le digo, no sé cómo será para ti, pero una de las cosas que suelo decir es, vale, hablemos del nodo, pero no estamos tocando los nodos, son cosas diferentes. En mi práctica, en experiencia con otros grupos de investigación, tocar los nodos lleva a un nivel de incomodidad. Tocar en el sentido de sacudir algo, de esta tendencia a estar pegada a un sitio y resistirme a ir hacia el otro. Esto tocaba un nivel de incomodidad muy difícil de sostener, ¿sí? Bueno, como punto para cerrar Me y había lo que quedado quieras pendiente contar. de algo de lo que traías. Ujú, eh, Compartir que desde mi mirada no hay mucho que hacer con el ascendente, no hay mucho que hacer con el Sol, no hay mucho que hacer con el nodo norte, no hay mucho que hacer con el punto opuesto de Plutón. Que nuestro trabajo está en la Luna, está en Plutón, está en el nodo sur. Y ese trabajo incluye, por un lado, ablandar, desanudar, desfijarnos, que es un poco lo que traías recién, y también incluye desarrollar y consistir. Quiero decir, probablemente recién pueda llegar a una parte más solar de mi carta y de mi vida cuando sienta la seguridad emocional suficiente. O sea, mm, necesito darle consistencia a mi luna para poder agarrar el ascendente y llegar a mi sol. Necesito poder sentir la seguridad emocional, producirla. Y esto dialoga con algo que mencionabas hace un ratito, ¿no? De esos aspectos duros de Mercurio con la luna. Claro, yo necesito entender. Si no entiendo, me siento desprotegida. ¿Cómo logro desarrollar una forma de entender el mundo que no me cierre el mundo, que me permita permanecer abierta frente al mundo y que desde esa apertura yo pueda incluir elementos de mi solaridad y desplegarme un poco más en el mundo? Pero desplegarme un poco en el mundo es también tener a dónde volver, y ahí estaría la luna. Muchas veces lo que más resistencia genera del nodo norte o del punto opuesto de Plutón o del propio Sol, a veces huimos del Sol como si fuera la peor peste, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con nuestro Sol, no, yo estoy en la vereda de enfrente. Esto, no sé, soy pisciano y cualquier cosa que hable de la sensibilidad, no, me voy, chao. Entonces, ¿cómo logro finalmente llegar a algo de esa energía puesta en juego de una forma más creativa y más expansiva? Bueno, sintiendo la seguridad suficiente. Y para esto muchas veces tengo que desarrollar recursos emocionales. Obviamente que trabajar y que echarle un poco de lubricante a mis mecanismos emocionales para que no sean tan reactivos, para que no gobiernen todo, pero también muchas veces desarrollar esos recursos emocionales que me permitan asumir el riesgo. Nos va a conmover el nodo norte, nos va a tocar en ese punto que traía Arminda, ¿no? De esa incomodidad. ¿Cómo hago con esa incomodidad? ¿Cómo lidio con esa incomodidad? ¿A dónde está la seguridad con la que puedo sentirme a salvo frente a esto incómodo? Lo mismo con la luna negra, un poco parecido con Quirón. Son puntos que van a implicar una incomodidad con la que de alguna forma llegamos a través del tiempo y de la maduración a poder. Eso. Nos traigo la mirada a cómo generar cierto cuidado, cierta contención, cierto amorcito
para darnos los Mm, recursos que necesitamos para salir, ¿no? Conocernos, reconocernos, identificar estos lugares de vicio, sí, estos lugares en donde nos quedamos pegados y pegadas, sí, pero también ir pudiendo dar los recursos, ¿no? Como esos fertilizantes para que puedan florecer estos propios propósitos, ¿no? Esto, la imagen de la flor y la raíz me parece clara para pensar no sur, no norte. Mi trabajo es acá, ese humilde trabajo con la raíz, ese humilde trabajo con poder conquistar lo que permite que algo se transforme en mí. Ir a buscar a la meta, bueno, no sé qué tan efectivo es. En general, cuando puedo trabajar en algo de esa base, de esa raíz, la flor vendrá por su propia fuerza, por su propia capacidad. mm. Qué bonita imagen y me viene este gesto de expandir las manos, algo muy de la danza, ¿no? De crecer al mismo tiempo que una va hacia adentro, profundiza, onda. Mm. Muchas gracias. Hermoso encuentro, gracias. Sí, siento que hay mucho que se puede masticar a partir de aquí, muchos hilos y muchas capas también que ir explorando. Te agradezco también que hayas sido tan claro con los puntos que tú consideras de partida. Creo que esto ya puede traer una dimensión muy práctica a quienes escuchen, ¿no? Para irse directamente a observar, y también a elaborar internamente cómo es que podemos traer este espacio de cuidado a estos puntos y permitir que haya un florecimiento. Bueno, muchas cosas suculentas. Gracias. Gracias, Arminda. Un placer este espacio.